Buenos días, ingeniero. Yo y mi grupo les vamos a presentar nuestro proyecto sobre escalas. Si bien las escalas se usan en ingeniería y dibujo técnico, esta disciplina es más que un curso, es algo importante en el desarrollo del diseño, tanto en las estructuras como en diversos campos que son la arquitectura hasta la ingeniería mecánica. La representación gráfica de objetos y estructuras es esencial para transmitir de manera precisa ideas claras, dimensiones y detalles técnicos. Los objetivos específicos son analizar y mejorar la elección y aplicación de los tipos de escala en la ingeniería y el dibujo, con el fin de mejorar la precisión y la comunicación visual en diseños y planos. Los objetivos generales, como objetivos generales tenemos tres, que es investigar y describir en detalle los diferentes tipos de escalas, analizar los casos de estudios y ejemplos prácticos para poder comprender nosotros mismos los tipos de escala en la representación gráfica y vamos a evaluar la efectividad en la comunicación visual. También vamos a investigar las mejores prácticas en la elección de la aplicación de escalas, depende de tu necesidad y tipo de proyecto que necesites. ¿Qué es una escala? La escala es la relación entre dimensiones de una representación o dibujo y la realidad del objeto representado, como un papel y una pared. También hay que decir que la relación entre las dimensiones se puede expresar como una fracción. Pongámoslo así, la escala es igual a la medida del dibujo entre la medida de la realidad. Un ejemplo sería una escala de 1/500, lo que sería que en el dibujo aparece solo uno, pero en la realidad estaría tomando como 500 unidades. La escala es importante en diversos ámbitos porque la escala te permite una comunicación precisa, nos da una gran eficacia y son fundamentales en planificar y construir diversas cosas como el chancado o la molienda. Pero también hay que destacar que la escala puede variar dependiendo del objeto o cómo lo quieras planificar. Por ejemplo, las vistas de un objeto se pueden cambiar o modificar mediante, por ejemplo, la vista en planta puede ser de 1/50, mientras la vista lateral puede ser 1/500. Esto varía debido a que la representación de esta escala ayuda más a precisar este dibujo. Hay que también destacar que puede variar según los requisitos del proyecto y las normas del dibujo, lo que nos dicen que hay que estar bien especificados y hay que tomar pautas del dibujo técnico para determinar la escala adecuada a utilizar. Podríamos decir que la escala no solo abarca en el ámbito metalúrgico, sino también puede estar en el civil, en el mecánico o en diversos ámbitos más. Para saber más, podría pasar a mi compañero que les va a explicar qué distintos puede haber, qué tipos distintos de escalas puede haber. Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de escalas, en donde encontramos pues la escala natural, la escala de reducción, la escala de ampliación y las escalas normalizadas, ¿no? Vamos a empezar explicando qué es la escala natural. A esto se refiere cuando queremos representar en tamaño real pues el objeto, ¿no? Por ejemplo, agarramos un material, ya sea una hoja, cualquier hoja, y ya pues plasmamos este objeto en un dibujo aquí con las mismas medidas en la vida real, ¿no? A eso se refiere la escala natural. Prácticamente las medidas que dibujamos va a tener lo mismo. Ahora pasamos a la escala de reducción. En la escala de reducción, ¿a qué se refiere esto? Es cuando queremos representar el mismo objeto, pero en una pequeña dimensión, ¿no? O sea, le bajamos las medidas. Esta medida lo hacemos más pequeñas. Y pues así, ¿no? Esas son las escalas de reducción. Cuando se dibuja el objeto más pequeño, ¿no? Más pequeño que su tamaño real. Ahora pasamos a la escala de ampliación. Ya. En las escalas de ampliación, pues esto es casi igual que que las escalas de reducción, pero en aquí, pues,
Como su mismo nombre lo dice, ampliación. Queremos ampliar el objeto, ¿no? Lo ampliamos. Ya no van a ser estas medidas de la vida real, sino en el dibujo lo vamos a plasmar de medidas más grandes. Queremos ampliar prácticamente el objeto y su tamaño, ¿no? A eso se refiere la escala de ampliación. Se necesita, pues, cuando queremos hacer el objeto más grande prácticamente. Y así, ¿no? Y pues, en las escalas normalizadas, ¿a qué se refieren las escalas normalizadas? Pues se refieren a la estandarización en sí de medidas o valores para facilitar la comparación y el análisis, ¿no? Se puede utilizar cualquier valor de las escalas. En la práctica se recomienda pues utilizar ciertos valores normalizados, ¿no? Para su más rápida comprensión y para que sea más fácil entenderlo en sí. A eso se refiere. Y eso, hasta ahí nada más. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que es el escalímetro, el cual es un instrumento ya que en la práctica habitual del dibujo o a la hora nosotros de trabajar con escalas, pues vamos a utilizar escalímetros. Este instrumento es una regla de 30 centímetros de longitud, el cual podemos observar en la parte inferior de las dos imágenes que tenemos a continuación, el cual está compuesto o tienes una sección de 6 caras o facetas, como puedas llamarlo. Cada de estas facetas tiene una escala diferente o va graduada a una escala diferente, como por ejemplo uno de 100, uno con 200, de 250 a 400. También tenemos otro modelo de escalímetro, es el escalímetro abanico, el cual encontramos en la parte inferior, en la parte inferior de las imágenes, el cual está compuesto por una serie de seis reglas, si se le quiere llamar así, el cual tiene cada uno una escala diferente, ¿no? Para poder nosotros hacer el dibujo. Vamos a pasar con las aplicaciones prácticas las aplicaciones prácticas del dibujo técnico, en el cual en la mecánica pues se hace uso para graficar o para plasmar los maquinarias, para plasmar, aparte de maquinarias, para hacer planos de alguna pieza, alguna parte de máquina, eh, máquinas, pernos, grúas, motos, aviones, helicópteros, etcétera, ¿no? También tenemos en la arquitectura en el cual se plasma, pues, mayormente o se basa en el plasmar dibujos o planos en el plano, por ejemplo, construcción, gráficos o planos de construcción de futuros edificios, casas, departamentos, puentes, puede ser también instituciones, etcétera, ¿no? También en la topografía tenemos en el cual se va a plasmar en el plano las características de, por ejemplo, de un terreno, como por ejemplo la altura, el relieve, puede ser sus accidentes naturales o artificiales. Y también tenemos pues las cotas, las curvas de nivel del suelo. Mayormente se va a basar en eso, en lo del suelo, en el relieve, en la corteza. Vamos a pasar a las aplicaciones en el ámbito minero-metalúrgico, para lo cual vamos a hablar sobre qué tiene que ver el dibujo técnico o qué es lo que es el dibujo técnico dentro de la metalurgia. Tenemos ejemplos de uso en la metalurgia, el cual su uso mayormente va a tender a ser planos para una distribución correcta de equipos pues, que se encargan de diversos procesos metalúrgicos como chancado, molienda, etcétera. Aquí podemos también tener tenemos el plano Wolfrushit de una planta de metalúrgica, una planta metalúrgica. Vamos a Como conclusión, tenemos que las escalas de medición son herramientas fundamentales tanto en la metalurgia como en otros campos, como ya mencionados, como pueden ser la arquitectura o la ingeniería mecánica. Además de ello, te ayuda a comprender las propiedades claves, su aplicación cuidadosa y reflexiva para mejorar la calidad de los datos y contribuir al avance continuo de la ciencia y la tecnología de los materiales. Muchas gracias.